Así que nada de correr. Pues encima lo que me faltaba, no poder correr. No puedo correr porque este camino de tierra tiene trampas en forma de agujeracos. Otro. O sea, ¿esto qué es, colega? Camino de tierra que me lleva a un pueblo llamado Cabanallén y donde me temo que voy a llegar de noche. Modo rally. Y voy a llegar de noche porque llevo un día muy largo. Modo rally y modo... que además parece que me afecta a la cabeza. Oh, vista al horizonte, ritmo moderado. Ritmo moderado. Lo siento. Son muchas horas solo, ¿vale? Hay huellas, mira, recientes. Yo ayer iba enajenadísimo al Pajuy este, pero porque iba sin carga. No llevo toda la carga. Nada, esto va a ser un lento caminar, ¿eh? Qué bonito, ¿no? Y qué paz. Mira, un bosque ahí de no sé qué. Wow, si es que soy feliz viajando por estos caminos. Si no hubiera estos agujeros sería más feliz. No nos confundamos. El camino es divertidísimo, ¿eh? Conociendo las trampas mortales, aquí es para darle al gas y ir derrapando todo el rato. No se cumple, todo eso que he dicho no se cumple casi nada. Oh. Uf, qué bonito. Oh, shit. El camino mucho peor. El camino se pone peor, el sol va bajando y en el pueblo al que me dirijo no sé si habrá lugar donde alojarme. Siempre me queda acampar, pero esconderse en una sabana no es nada fácil. Y además estamos en época de lluvias, lo que supone que cada noche, sí o sí, diluvia. Uf, tormentón. Noche y tormenta. Qué bien, ¿no? Bonito, 20 kilómetros. Creo que son 20 kilómetros a un desvío. Ya está lloviendo, ya ver qué acá. Ahora, también os digo una cosa. Puede que suceda algo ¡Vamos! que lo empeore todo. Nadie para en Venezuela, ¿eh? Nadie te pregunta si estás bien ni nada. Pero sí, estoy bien. De hecho, estoy muy bien. Son las 5:30. Son las 5:30 y un cartel indica que me quedan 27 kilómetros a Cabanallén. Es decir, aproximadamente una hora si no se rompe a llover. Si no se rompe a llover o si no pasa algo que me haga perder tiempo. ¡Oh! He perdido la GoPro de atrás. Por enésima vez he vuelto a perder la cámara trasera, lo que como mínimo va a suponer una buena pérdida de tiempo en intentar encontrarla. Eso como mínimo, claro. Empezar a dar la tontería, llevo bastantes kilómetros para atrás. Nada, voy a dar la vuelta, ¿eh? Cámara perdida. Ahora quedan casi 40 kilómetros. Bueno, pues nada. Cámara no recuperada, quedan 20 y tantos kilómetros. Se ha roto de arriba. Y ya me había pasado otra vez. Entonces da igual que vaya nada. Bueno, una cámara menos y una hora perdida. Lo que supone que nos quedan los mismos 27 kilómetros de antes, pero de noche y probablemente lloviendo. ¿Qué puede salir mal? Perfecto, se está complicando. Maravilla, ¿no? Más frenas, repite. Bueno, si hubiera jodido la cámara, la verdad es que habría quedado mal. Exactamente eso. Ahí va, creo. Pues ahí ha habido un relámpago.
En fin, voy a intentar llegar sano y salvo. Esto se ha puesto como un bosque con niebla, ¿no? Que no se ve nada. Uf. Barro, bajada, pedrolones, niebla. ¡Santa madre! Joder, chavales. Apoteósico. Está muy roto esto, ¿eh? Ruta de 11 kilómetros, tiempo 15 minutos. Vale, me quedan 11 kilómetros. Gracias, pues manda. No. Uf, es que hay unos agujeros traicioneros. Pues manda, me está diciendo que he llegado. Hola. Buenas noches. ¿Hay posada en el pueblo? Sí. ¿Sí? ¿Dónde es? En la esquina, ¿dónde está la bodega? Hay una bodega ahí, pregunta ahí. Ay, muchas gracias, muy amables. Hostia puta. Coño. ¿Esto es un berenjenal urbano o qué? No hay iluminación. ¿Dónde qué? La posada. ¿Aquí? Ah, ahí. Sí. Ahí a la izquierda. Sí. Va, pues voy. ¿Que vienen? ¿Cuántos vienen? ¿Yo solo? ¿Te parezco poco o qué? ¿Cómo se llama? Carlos. ¿Y tú? Gabriel. Gabriel. Pues voy antes de que me va a empezar a llover. ¿Es ahí seguro, no? Sí. Hola. ¿Dónde es el hotel? Sí, en la misión. Es ahí en la plaza, ¿verdad? Bueno, tengo que ir yo a atenderlo. Ah, pues Porque vaya. el padre ya. Ah, perfecto. ¿Me Ya lleva voy usted? para allá. Vale, pues vamos que nos vamos a mojar. ¿Qué No es? se preocupe. ¿En la plaza? Sí. ¿Por aquí llego? ¿Sí? ¿Se puede ir por aquí? ¿Sí? Súbete, Gabriel, te vengo. Aquí. Gabriel. ¿Toca la puerta ahí? Gabriel. Ah, me tomé. ¿Me has quemado con el tubo o qué? ¡Esto! Ah, me apretó mucho. ¿El qué te apretó? Eso. ¿La moto? Tenía mucha carga, me apretó pisar. Tú sabes que tú sabes. ¿Qué te apretó? Toca, Gabriel, gracias por tu ayuda para venir hasta la misión. ¿Cuántos años tienes? 9. Ah, bueno, tengo 6 camas para mí. 5 Cinco. usted solo. Me puedo ir saltando de cama en cama. Qué suerte otra vez, ¿no? Un minuto, ¿eh? Un minuto y se ha puesto a diluviar. Sí, lloviendo ha parado ya del super tormentón, pero ha estado por lo menos media hora lloviendo muy fuerte. Me llega a agarrar ahí arriba, que había una bajada ahí que estaba feísima, de noche, en fin. Voy a comer, creo que unos cacahuetes. Mañana a ver este sitio que tiene una pinta espectacular. Es un monasterio, en mitad de la sabana. Ha llovido toda la noche y toda la mañana. Son las 9:30 y parece que para. Y parece que empieza a intentar salir el sol, pero está nublado. Sigue nublado. Imagínate que ayer que hubiera acampado en mitad de la nada, que lo llevaba todo el rato en la cabeza. Pero bueno, como se me perdió la cámara. ¡Oh! Empieza a llover otra vez. ¡Qué locura! He conocido, esto es un monasterio, ¿no?, de la orden de los capuchinos, que hasta hace poco el sacerdote de aquí era español, ya se hizo mayor, y ahora el señor que lleva aquí un año se llama Felipe, es el padre de aquí, que es un tío maravilloso. Y el Papa tiene un cardenal en cada país que le da la información. Como él también estaba comenzando la misión acá en este sector, y como somos compañeros de estudio, entonces me hace la invitación, y yo ni corto ni perezoso, pues me voy a trabajar con los hermanos Pemones, y aquí estamos. Nuestro idioma es Pemón Arecuna. Y ustedes son los Pemones. Sí, aquí en la Gran Sabana nos subdividimos en 3 grupos, que son Taurepanes, al sur de Cabanayén, frontera Brasil, Camaracoto occidental
y los Aripuna, que somos nosotros. Cabanallén viene del nombre Cabanarú. Y Cabanarú es un gallito de la roca que lo pueden apreciar en la plaza. Entonces lo llamábamos Cabanarurén. Pero cuando vinieron los primeros misioneros capuchinos, para ellos les costaba decir Cabanarurén. Más fácil era Cabanallén. Así quedó el nombre de la comunidad Cabanallén. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo te llamas? Con la pachita porque canino chipo que me valieran a López. Pero es un nombre muy largo ese, ¿no? ¿Sois hermanos? Sí, su primito. ¿Son primos? Sí. Muy bien, hombre. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Vergonzoso te llama. Adiós. Es la gente en las ventanas ahí saludándome. Es que es raro que llegue aquí alguien, yo creo. Tienes que hacerlo a diario, ¿no? No, por semana. Esta es una obra de los hermanos sacerdotes capuchinos, en su mayoría españoles. Llegaron a este pueblo aproximadamente unos 50, 60 años atrás. Y cuenta la historia que simplemente había una casa, una chocita, con algunos indígenas. Como no tenían otro albergue, empezaron a dormir fue en el gallinero, donde habían aves de corral. Se comenzaron a hospedarse los primeros días, los primeros meses, hasta que después buscaron la piedra, la madera, e hicieron esta construcción tipo español. ¿Cómo es tu nombre? Felicia, Ok. ¿Qué estudias? estoy en cuarto año en ingeniería técnica. Estuvimos en el examen de química. O sea, ¿cuántos años te quedan de educarte aquí? Bueno, 2 años. ¿Y luego a la universidad dónde tienes que ir? ¿Para Caracas o...? Bueno, dependiendo de que me den la oportunidad de estudiar afuera. ¿Tú qué quieres? Medicina. Bueno, estoy aquí con la directora de la escuela. ¿Cuántos alumnos tenéis aquí en la escuela? 175. ¿De qué De años? inicial hasta sexto grado. Hasta sexto primario. grado. ¿A partir de los 11 ya no se puede estudiar aquí? ¿Tienen que ir? Sí, le toca en el liceo. En el otro. Se llama ETA, Escuela Técnica Agropecuaria, Tenemos en la ETA 76 estudiantes liceístas. pero se quedan ahí estancados, o sea, no van a la universidad. Primero por las distancias. La universidad más cercana la tenemos en Upata o en Ciudad Bolívar, pero estamos a 15, 20 horas de camino. ¿Los niños quieren estudiar o no quieren saber nada de los estudios y prefieren trabajar y ganar dinero? Últimamente ellos quieren como trabajar por la situación. La situación Complicado. muy complicada, muy fuerte para salir, para residenciarse en otras comunidades, para seguir estudiando. Es caro, aquí es muy caro costear los estudios. ¿Y cómo os financiáis? ¿El gobierno os financia? No, en algunos casos sí, pero no del todo. Entonces, Uno lo hace por su propia cuenta, se busca sus medios, hay gente que apoya. ¿y cuál es vuestra mayor carencia? Lo que más necesitaríais para poder desempeñar bien vuestro trabajo. Vamos a decir que el sueldo. Los profesores necesitan más, vamos a decir, y más incentivo. ¿Podría saber en dólares cuánto es el sueldo? ¿Cuántos son dólares? $6. $6 al mes. $6 quincenales. Quincenales. $12 Al mes. $12 al mes. Qué locura, de verdad. Es una locura, Pero ¿y pero cómo? es así. Pero entonces, ¿cómo sobreviven? Esa es la idea. O sea, ¿cómo vienen a trabajar? Vocación, vamos a decir, es vocación. Ojalá que se abriese una universidad o alguna extensión, lo más cercano, Santa Elena, pero lamentablemente el gobierno no ha puesto interés en eso, entonces estamos bien atrasados en cuestión de educación. Entonces, si no hay educación, pues no hay desarrollo, no hay progreso y se queda como todo el mundo estancado, ¿no? A la expectativa a ver qué pueda pasar, ¿no? Que tengas mucha suerte. Te va a ir muy bien, yo creo. Igual. Gracias.
Este pueblo, la verdad, es increíble. Tiene una arquitectura completamente diferente aquí en mitad de la nada. Yo creo que tiene mucho que ver la iglesia. Los padres capuchinos lo primero que hicieron fue la misión. En 1940, 45. Y de ahí enseñaron a la gente a construir las casas de piedra. Enseñaron a nuestros padres, nuestros abuelos. Al principio se hacían con adobe y piedra. Por eso es la característica principal del centro misional y la casa grande que está ahí. Esas son como las primeras casas que se construyeron de piedra. Se pide a la gente que cada vez que haga una casita, pues por lo menos haga imitación y entonces... Es la característica de aquí de la comunidad. Está bueno, ¿no? Sí. Aquí cultura agrícola como tal no hay. Se trabaja la minería, pero de forma artesanal. ¿En qué año empezaron las cosas a ir? Peor, ya tenemos casi 15 años, más o menos. ¿Que empezaron las cosas? Sí, las cosas que empezaron, sí, acá. Los servicios, mantenimiento, el turismo. Una de las cosas que aprendieron a vivir fue el turismo, ¿no? Pero como se acabó el turismo debido a la situación combustible, y aquí vale entre 4 y 5 dólares un litro de combustible. El gobierno prácticamente ha desasistido a las comunidades. Se fortalecen porque tienen sus propias costumbres, pues. Ellos están volviendo a los conucos para de alguna manera sobrevivencia. Los conucos son porciones de terreno ubicadas en la región de montaña donde los indígenas talan y queman para posteriormente sembrar algo como plátanos, batata dulce o yuca amarga, sin mayor aspiración que la de sobrevivir. Pero hay desnutrición, hay analfabetismo. Pero es que es espectacular, o sea, es una planicie ahí gigante, estamos como en un pequeño alto. Hay unos 32.000 pemones en todo el territorio del Caroní. La Gran Sabana les pertenece a ellos. El criollo, es decir, el que no es pemón, no puede comprar ni le dejan comprar ningún bien inmueble. Todo les pertenece, de manera que ellos tienen que apreciar eso y no dejar que usurpadores del gobierno o de otros sitios vengan a dañar el medio ambiente, que se respeten pues, los derechos de los indígenas, de las personas y sobre todo que no se haga ningún daño al medio ambiente, porque yo aprendí una frase que dice que la naturaleza no se cuida, simplemente no debemos destruirla. ¡Qué lugar! ¡Qué lugar! ¿Cuál es el futuro? Pienso yo que somos resilientes ante toda esta situación y vamos a seguir para adelante. Es lo que nos queda y sacar adelante nuestra comunidad que más nos queda. Bueno, último cafecito aquí con la familia. Los recibimos aquí con mucho gusto en la misión y tenemos hospedaje para 1.200 personas. Los recibimos con todos los cierros y bueno. Eso es así cordialmente por arriba, pero por abajo, es decir, habitación, ¿hay camas para cuántos? 30. Pero se puede acampar dentro del monasterio. Claro, hamacas alrededor. Motoristas, bienvenidos. Sí. Overlanders, bienvenidos. Turistas, bienvenidos. Hay mucho que hacer por alrededor. Muchas gracias. Dale. Gracias por la visita. Chao. Yo aproveché para hacer cosas. Una de ellas es que la única forma de no perder esta cámara es llevar una funda de estas de plástico y que la cuerda enganche la funda, porque ya por segunda vez partió de aquí abajo. Entonces, aunque esta cuerda la llevaba atada aquí para no perder la cámara, como partió de ahí arriba, pues la perdí igual. Le he puesto 7 litros al depósito de la bolsa y nada más. Voy a aprovechar que hace sol para salir. Un gusto, de verdad, ¿eh? Gracias por todo. Gracias. Me voy del pueblito, Cabanallén. A ver cómo está el terreno, porque ha salido el sol, pero ayer estuvo todo el santo día lloviendo y la noche anterior lloviendo. Voy al internet primero. Este pueblo tiene, no sé si tiene más de un sitio, pero yo conozco una casa de un muchacho que da internet por cupón. Va despacio, pero por lo menos me puedo comunicar. Hola. ¿Qué
puede estar usted a internet, por favor? Mira, aquí en esta casa te dan un ticket de estos. $2 cuesta una hora de internet. Y un profesor gana $12 al mes. ¿Cómo os coméis eso? ¿Cómo te llamas? Michael. Michael. ¿Y el internet del pueblo solo lo das tú? Sí, por los momentos sí, pero hay alternativas pues a otros que quieran emprender ese negocio. Ajá. Está abierto pues esa gente. Pero de momento eres tú el único. Sí, de momento sí. ¿Y el internet aquí cómo llega? ¿Por satélite o por línea normal? Por línea normal. Es una locura, la verdad. Una locura. Es bonito eso, ¿eh? ¿Cómo se llama? ¿Qué es Guayare? Guayare. A ver, ¿lo puedo ver por detrás? Aterra yuca ¿Con qué? ¿Lo hacen ustedes aquí? con un tejido que se llama manare. 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 Ah, es muy perfecto. especial para hacer cesta y guayare. Está bonito. Buen hombre. ¿Le gusta el carro, dice entonces? Sí. Está buena yo. Está buena. Gracias. Bueno pues. Cuídese. Mira, toda esta es la instalación eléctrica. Hicieron los padres, ¿no? Los primeros misioneros que vinieron aquí. Bueno, ahí atrás está el pueblo y ahí a la derecha está la laguna, que yo creo que es artificial. Lo hicieron los misioneros en los años 40 o 50. Desviaron el agua de varios sitios, hicieron una laguna artificial, que es esa de ahí. Sí, esa es otra obra de ingeniería que hicieron los sacerdotes. Vieron algunos arroyos que hay en el sitio para mandarlo o enviarlo a una laguna. Esa laguna, al crecer, pues envía el agua a una quebrada. Y en esa quebrada se hizo un muro de contención. Y ese muro de contención va a una tubería a unos 25-30 metros que había libre, lo cual hace mover una turbina que es la que genera la energía para el pueblo. Y luego hicieron un muro de contención, o sea, como una presa, y ahí sacaron el agua por un tubo. Hay una turbina y esa turbina genera electricidad para el pueblo. Ahora en este momento pues casi nunca nos fallaba la electricidad, pero debido a los fenómenos naturales como son los relámpagos, como truenos. En estos momentos no tenemos luz eléctrica porque se quemó una tarjeta y eso, y tenemos como más de un mes y medio más o menos, casi 2 meses. No se sabe muy bien por qué se les queman. El pueblo ha dejado de tener turismo desde hace muchos años. El resto que tiene es pues minería, porque aquí no hay agricultura, como veis, ni hay ganadería. Poco porque el terreno no da y poco porque el pueblo indígena se ha acostumbrado a vivir de otras cosas, que no es el campo, como la minería y el turismo. Vamos a darle. Conclusión, que en Cabanallén necesitan inversión para mejorar su suministro eléctrico, su escuela y, en definitiva, el desarrollo de sus ciudadanos. Y nosotros, en este canal, llevamos 8 capítulos en Venezuela por los que han pasado más de 10 millones de personas diferentes entre YouTube y redes sociales. Yo, personalmente, le debo mucho a Venezuela y a los venezolanos de bien, que son la inmensa mayoría. Por tanto, ha llegado el momento de devolver un poco de esa deuda. Así que el próximo miércoles haré un directo en este canal para recaudar el máximo dinero posible para Cabanallén. El que quiera unirse será bienvenido, que somos muchos y desde muchos lugares del mundo. Y ahora, si os parece, vamos a despedirnos de la Gran Sabana. Está bastante peligroso esto hoy, porque esto yo no me acuerdo porque llegué de noche, pero debía de ser arenoso y con la lluvia se ha vuelto barroso, resbaladizo. Así que nada, 1000 ojos, cruzar dedos para que no llueva y avanzar. Y si todo va bien, hoy salgo de la Gran Sabana, vuelvo a atravesar la zona minera fea, porque aquí todo es minero, pero hay una zona minera fea, son muchos kilómetros, carretera destrozada, ambiente minero, y no sé cuándo llegaré a Puerto Ordaz. Y desde Puerto Ordaz, en principio, salvo que cambie de plan, voy hacia el Caribe. Vamos. Últimos kilómetros en la Gran Sabana antes de enfrentarnos a un largo camino dirección norte hasta el Caribe. Son 115 kilómetros hasta el primer pueblo donde comprar gasolina, si hiciera falta, que no creo. Dicen los gurús que elegir es renunciar, y en una vuelta al mundo es imposible ver cada país al detalle. Y os aseguro que he estado a punto de profundizar en la Gran Sabana y no visitar el resto de Venezuela, pero finalmente
he decidido seguir adelante e intentar darle la vuelta al país entero. Vamos allá. Bueno, pues empieza el cachondeo, ¿no? Pero, ¿qué queréis que os diga? Mi moto y yo hace ya tiempo que somos uno. Y esto va increíble, la verdad. Oh, oh. Bueno, esto fue la parte fea del otro día, que era oscura, así. Y bajando, pues regulero. Hoy, que veo, pues no lo veo tan difícil, con la cosa de que obviamente está todo mucho peor, mucho más barro, como aquí. También es verdad que subiendo llevas el golpe de gas para traccionar. No está tan mal, ¿eh? Pensé, bueno, me voy a callar, que esto creo que empieza ahora, lo divertido. Claro, es que igual lo jodido que yo me acuerdo era ahora. Y estoy, por ejemplo ahí. Sí, esto está peor. Pero vamos, que... la cagué. Bien salva. Ya sabéis que lo de ir hablando tampoco ayuda, ¿no? Bien. Os manda, ¿por qué hablas? Ah, porque aquí hay otro camino, ¿qué? Aquí, míralo. Este caminibili, ¿a dónde irá? Menos más. Bueno, pues yo creo que hemos salido de la parte que yo recuerdo más complicada. Así que vamos a darle. Aquel camino de allí lleva hacia un salto muy conocido que se llama se me ha calado. Es de los saltos más espectaculares del país, probablemente el segundo más espectacular después del Salto del Ángel. ¿Y por qué no voy? Bueno, pues primero porque hay que llegar hasta un río, dejar la moto con todas las cosas y que te lleven en barca. Punto 2, porque es más que probable que con la crisis que hay de gasolina y para una persona sola, una de dos, o no me lleven o me lleven a un precio absurdo. Hala, dicho esto, sigo viaje. El camino está muy trabajoso, o sea que hay que ir todo el rato concentrado, porque mira, ves, ahí se hunde de delante y si no te echas para detrás igual sales volando. Se está poniendo que se entierra la moto. Mira, se hunde. Uy, chaval, vaya río. Tiene una corriente. Donde fueres, haz lo que vieres. En este caso, sigue las huellas. Está muy peleón, ¿eh? Estoy saliendo ileso de la sabana. Yo creo que ya está, ¿eh? Cállate la boca. O sea, creo que ya están las partes de arena, pero ahora esto ya no me acordaba. Bueno, ya por fin parece que esto seca un poco. Madre mía, vaya agujero. Asfalto. Bueno, pues una pena, la verdad. Ahora sí que sí, después de unos días, la verdad es que increíbles. Me quedo con ganas de más, como siempre, pero he de continuar. Claramente me quedo con ganas de más, pero como decía antes, esto es una vuelta al mundo y algún día estaría bien llegar a Tierra del Fuego. Que llevo ya 14 años en esto. Me despido de la Gran Sabana. Así que me despido de un lugar único en el mundo y con la satisfacción de haber llegado en mi propia moto. Ahí está el cartel. Me quedo con muchas fotografías en mi recuerdo y con el agradecimiento a muchas personas que, como siempre, me hicieron la vida más fácil. Alcabala. Y ahora volvamos a la ruta principal y ya sabéis, a esas cosas que tiene Venezuela. Buenas tardes. ¿Cómo está todo? Bien, todo perfecto. Permíteme la... Santa Elena. Sí, señor. Voy para Colombia, pero vamos, voy a recorrer Venezuela, voy hacia la costa, luego a Caracas y luego... ¿Hace cuánto? ¿Qué no me